Noviembre de 1912. En plena era colonial, ante las presiones europeas, Francia acuerda con España la cesión del Rif, una región con presencia española en el norte del protectorado en Marruecos, que los franceses habían fundado 8 meses antes. El objetivo de los europeos era apoyar al sultán marroquí ante cualquier posible levantamiento armado para inaugurar un régimen que permita introducir reformas y asegurar el desarrollo económico del país. Nacía así el Protectorado Español de Marruecos, que colindaba con las ciudades españolas en África de Ceuta y Melilla. España administraría esta nueva demarcación creada en el norte, un territorio agreste, sin apenas ríos, con una orografía complicada y habitada por insumisas tribus bereberes conocidas como cabilas, que lejos de acatar políticamente a los españoles y al jalifa marroquí, únicamente aceptaban la autoridad religiosa del sultán de Marruecos. Los españoles ya conocían muy bien la zona y sabían que controlar las cabilas rebeldes no iba a ser fácil. Los rifeños eran gente de difícil trato y de espíritu belicoso, apuntaban bien y conocían el terreno como la palma de su mano. Enaltecidos por los cadíes más rebeldes y apaciguados con el brillo de las pesetas, tan pronto estaban a bien con los españoles como practicaban el tiro al recluta. El gobierno y el rey Alfonso XIII lo tenían claro. El ejército debía consolidar la presencia española en el protectorado de forma pacífica y con soldados marroquíes, primando la acción política a la militar. En diciembre de 1912 le asigna el control de la zona a la Comandancia General de Melilla, que hacia 1920 ocupará el general Fernández Silvestre, militar que había participado en Cuba y África, amigo personal del rey, y por quien se apostaba para dar un vuelco a la situación del Rif, cada vez más preocupante desde que en 1920 Abdel Krim, antiguo funcionario del protectorado, venía llamando a los nativos a la rebelión contra los españoles y el sultán marroquí. Año 1920. El plan del Alto Comisariado de España en Marruecos del general Berenguer era tomar la iniciativa ante los rebeldes. El enérgico general Silvestre debía asentar posiciones en la problemática región al oeste del río Kert, acercándose a Alucemas, bautizada como el Vellocino de Oro. El 7 de mayo comienzan las operaciones de pacificación, avanzando hacia el oeste sobre Dar Drius. En enero de 1921 se ocupa Anual y para marzo Sidi Driss, conformando así el cinturón defensivo de Anual que serviría como lanzadera para futuras operaciones. En realidad, todos los movimientos del ejército español fueron exitosos hasta aquel momento. Apenas hubo bajas españolas. Sin embargo, a partir de abril comenzaron a prender pequeñas revueltas que auguraban el peor de los presagios. 1 de junio de 1921. El comandante Villar toma Monteabarrán para proteger Anual por el sur como parte del cinturón defensivo. Esa misma tarde la jarca de la cabila de Beni Urriaguel, con parte de los Tensamán, se lanzaron sobre la posición y la tomaron rápidamente tras la deserción de los indígenas aliados y la muerte de los oficiales españoles. La toma de Abarrán y de la batería allí emplazada fue el preludio del desastre. Al día siguiente Abdelkrim se lanza sobre Sidi Driss y aunque es repelido continuará sumando adeptos para orquestar el levantamiento definitivo. Silvestre parecía ignorar la situación. Mal informado y tomando los ataques por sucesos aislados, a partir del 5 de junio de 1921 comienza a concentrar fuerzas en Anual. El 17 de julio, Abdelkrim decide lanzar su gran ofensiva. Un ataque múltiple, nutrido por miles de rifeños y jarcas de otras cabilas anteriormente amigas de los españoles. El primer objetivo fue Higueriben, en la retaguardia de Anual, donde estrechó un cerco que venía ejecutando sigilosamente desde junio. Los defensores sucumbieron el 21 de julio tras una heroica pero cruenta defensa comandada por Julio Benítez. Los estremecedores relatos de la derrota corrieron como la pólvora en Anual entre una tropa de 5.000 hombres. La tragedia se mascaba. 8.000 rifeños avanzaban dispuestos a lanzarse sobre los españoles con la misma brutalidad que en Higueriben. Silvestre era consciente de la imposibilidad de resistir. Las posiciones eran muchas e incomunicadas, defendidas con pocos hombres, los víveres raquíticos y el agua una ilusión. El general, sobrepasado por la situación, dudó y para cuando quiso poner en marcha la evacuación, fue demasiado tarde.
A las 11 de la mañana del 22 de julio comenzó la retirada. Silvestre dispuso marchar precipitadamente hacia Bentiep para coger la ruta semicircular que terminaba en Melilla. La formación de la columna fue tan improvisada y caótica como la orden, y pronto lo sería aún más. La policía indígena en las lomas de Anual abrió fuego indiscriminado sobre la columna de evacuación que debía proteger. El caos fue total. Los oficiales se veían incapaces de controlar la ola de pánico. Los convoyes de huida se pisotearon y entorpecieron aún más la retirada, facilitando el trabajo a los rifeños. Muerte, sangre y horror sería el lienzo de la tragedia que pintaron los 687 cadáveres que yacieron aquel día sobre Anual. Probablemente también cayó el general Silvestre, pues nunca apareció su cadáver. El contrapunto al caos lo pusieron los regulares del comandante Llamas, que lograron mantener el pulso protegiendo el paso de Izumar a Bentiep. De no haber sido por ellos, la masacre hubiese sido mucho mayor. La riada de huidos continuó dispersándose por toda la geografía, quedando a merced de la furia de los nativos que se alzaban brutalmente conforme observaban la desbandada. El general Navarro, al enterarse de la evacuación, se trasladó al frente y se hizo cargo de los supervivientes llegados a Dardrius, donde procedió a organizar y efectuar la retirada hacia el Batel. Los hostigamientos prosiguieron durante esta evacuación y se intensificaron especialmente a la altura del río Igan, donde tuvo lugar una pequeña pero heroica contraofensiva la desesperada. El regimiento de caballería Alcántara, al mando del teniente coronel Fernando Primo de Rivera, se lanzó una estoica carga contra un enemigo en clara superioridad numérica. Un sacrificio heroico que permitió a la columna de Navarro alcanzar Monte Arruit. Los 526 muertos del regimiento Alcántara fueron héroes. Murieran donde murieran, cargasen 1, 2 o 10 veces, ya fuera para defender sus vidas o para defenderlas de sus compañeros. El heroísmo no está en las cargas, sino en su comportamiento colectivo como unidad, sin perder la cohesión como regimiento durante un largo periodo de tiempo en unas trágicas jornadas. Desde el 24 de julio ya estaban llegando refuerzos desde la península y desde Ceuta, y se había empezado a ocupar y fortificar posiciones en la falda del Gurugú. Habían pasado 6 días de marcha y quedaban unos 3000 hombres. Navarro creía que serían socorridos desde Melilla, que había quedado asegurada, pero no esperaba ser cercado tan pronto. Y así fue. El 29 de julio la menguada columna de Navarro llega a Monte Arruit, pero quedan incomunicados. Sin víveres ni esperanza de auxilio, el general entregó las armas y la plaza el 9 de agosto, bajo el acuerdo de respetar a heridos y rendidos. Pero la tragedia no concluye aquí. Mientras se trataba la rendición, los rifeños se abalanzaron sobre los desarmados españoles y los pasaron a cuchillo en la mayoría de guarniciones. Solo se respetó la vida de aquellos que pudieran suponer un rescate económico. La victoria rifeña fue tan contundente que Abdelkrim puso los cimientos de la llamada República del Rif, independiente del poder del sultán, consolidada entre 1922 y 1923. A pesar de los esfuerzos de los españoles por restablecer el status quo anterior, los rifeños resistieron. El desastre de Anual hizo que en Madrid se desatara una crisis política agravada por la prensa que socavaría los cimientos de la monarquía de Alfonso XIII. En agosto, el general Berenguer, alto comisario de España en Marruecos, propone al nuevo gobierno de concentración nacional presidido por Antonio Maura un plan de recuperación del territorio perdido. Durante la ejecución del plan, tuvieron lugar numerosas acciones distinguidas, como la de Casabona, donde las fuerzas del Tercio de Extranjeros y los regulares de Ceuta son felicitadas por su indomable valor. El primer combate de importancia es el 17 de septiembre para recuperar Nador. El 5 de octubre se ocupa Atlatén, clave para conseguir dominar el Gurugú, lo que finalmente se logra el 10 de octubre. El 14 de octubre se reocupa Celuán, dando sepultura a unos 350 cuerpos de españoles asesinados. Se recupera Monte Arruit el 24 de octubre, donde se vuelve a revivir el horror de tener que enterrar miles de cadáveres profanados, insepultos. Se prosigue el avance y el 22 de diciembre se cruza el río Kert. El 10 de enero de 1922 se ocupa Dardrius. El honor de las armas españolas quedaba restablecido.
se habían recuperado las posiciones de las que partió en 1920 el general Silvestre. Una vez terminada esta campaña, continuaron las operaciones de pacificación, entre las que destaca el desembarco de Alhucemas, el 8 de septiembre de 1925, ya durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Este fue el principio del fin de las campañas de Marruecos, que se prolongarían hasta el 10 de julio de 1927, momento en el que el protectorado de España en Marruecos quedó pacificado. A pesar de que el desastre se cobró la vida de 8.500 militares y numerosos civiles, no faltaron gestas colectivas ni sacrificios individuales que dieron buena cuenta de la entereza del ejército español. Hazañas de grandes hombres que supieron anteponer el deber a la vida y entregar esta última en pos de la salvación de sus compañeros. Este vídeo quiere ser un homenaje a aquellos hombres y a todos los españoles que en contiendas pasadas dieron la vida por España.